¿Cómo están? Espero estén muy bien. Yo soy Miriam Itziar y el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un pastel con tan solo 3 ingredientes, sin horno, sin microondas, en pocas palabras, sin tener que hornear o cocinar. Así que esta receta es ideal por si no se te da lo de la cocina o no te gusta mucho, y también es perfecta para prepararla con los pequeñitos de la casa. Bueno, si quieren aprender a hacer este pastel con 3 ingredientes y sin horno, quédense conmigo y vamos con los ingredientes. Los siguientes ingredientes son para hacer un pastel para 8 o 10 personas. Si quieres hacer un pastel para menos personas, solo utiliza menos ingredientes. Para esta receta necesitaremos rebanadas de pan blanco del tipo o marca que más gustes. Dependiendo del tamaño de tu pastel, serán las rebanadas que necesitarás. Yo utilicé 12 rebanadas, pero tú puedes utilizar más o menos. Una lata de duraznos en almíbar. Yo utilicé duraznos, pero tú puedes utilizar la fruta que más te guste. Y merengue italiano, crema chantilly o crema batida. Recuerda que en mi canal tengo un video de cómo hacer merengue italiano, por si no sabes hacerlo. Te dejo el link arriba en la tarjetita o en la cajita de descripción de este video. Bueno, comencemos. Lo primero que haremos será quitarle las orillas al pan de esta manera. Haremos esto con todas las rebanadas de pan que vayamos a utilizar. Después, separaremos los duraznos del almíbar o el juguito en el que vienen. Puedes ayudarte de un colador para separarlos de esta manera. No vayas a tirar el almíbar, porque también lo vamos a utilizar. Ahora vamos a armar nuestro pastel. Primero, en un plato o charola, pondremos un poco de merengue o crema de esta manera, para que el pan se pegue y no se mueva del lugar. Después, pondremos una capa de panes de esta manera. Asegúrate que queden bien pegaditos unos con otros. Ahora tomaremos un poco del almíbar de los duraznos y se lo pondremos al pan de esta manera. Si no tienes una brochita como esta, puedes ponérselo con una cuchara también. Si no tienes o no quieres utilizar el almíbar, también puedes mojar el pan con jarabe para pastel o mezcla de 3 leches. Ya que hayamos mojado bien el pan, lo cubriremos con merengue o crema de esta manera. Si no te gusta mucho el dulce o la crema, puedes poner menos cantidad de crema o también puedes poner mermelada del sabor que tú prefieras. Y encima de la crema pondremos duraznos cortados en cuadritos, para que nuestro pastel quede relleno de crema y duraznos. También puedes rellenarlo con otro tipo de frutas, nueces, almendras, mermelada, crema pastelera, crema de limón, chocolate líquido, crema de avellana, crema de cacahuate o cualquier cosa que se te antoje. Después pondremos otra capa de pan, mojamos el pan, lo cubrimos con merengue o crema y ponemos más duraznos o el relleno que vayas a utilizar. Y por último pondremos una última capa de pan y la mojaremos. Yo hice este pastel solo de 3 capas. Pero tú puedes hacerlo de las capas que tú quieras. Ya que hayamos puesto la última capa de pan y lo hayamos mojado, proseguiremos con la decoración de nuestro pastel. Para esto lo cubriremos todo con merengue o crema de esta manera. Si quieres, puedes hacer una decoración en las orillas con una duya. Ya que hayamos terminado de cubrir todo el pastel con merengue o crema, por encima pondremos el resto de los duraznos cortados en cuadritos. Recuerda que puedes decorarlo con lo que tú quieras, cualquier tipo de fruta, chocolate, mermelada, glacé, nueces, almendras o lo que sea que se te antoje.
Y así se verá nuestro pastel después de decorarlo. Bonito, ¿verdad? Si quieres puedes dejarlo solo así, pero a mí en lo personal me gusta poner un poco de glacé o brillo para frutas de esta manera por encima, para mantener la fruta más bonita y fresca por más tiempo. Recuerda que en mi canal tengo un video de cómo hacer glacé o brillo para frutas. Te dejo el link arriba en la tarjeta o abajo en la cajita de descripción de este video. Si no tienes glacé, también puedes usar un poco de mermelada si así lo prefieres. ¡Y listo! Así de fácil hemos hecho un pastel sin horno y con tan solo 3 ingredientes. Se ve bien, ¿no? ¿Cómo piensas que se ve mejor este pastel? ¿Solo con la fruta o decorado con glacé encima de la fruta? Dímelo en los comentarios. Como ves, a la hora de cortar el pastel, entre cada capa de pan tenemos un delicioso relleno de crema y duraznos. ¿Con qué rellenarías tu pastel y con qué lo decorarías? Dímelo también en los comentarios. Bueno, a disfrutar se ha dicho. Como ven, es muy fácil de hacer, nos tomó muy poquito tiempo y lo hicimos con tan solo 3 ingredientes. Así que espero lo preparen cuando tengan antojo de un pastelito, de un postrecito, de algo dulce y no tengan muchas ganas de pasar tiempo en la cocina, o también lo preparen para pasar un muy buen tiempo al lado de sus pequeñitos. Espero les guste mucho y lo disfruten mucho también. Si te interesa ver más recetas de pasteles sin horno o también otros tipos de postres que no necesiten horno, aquí arriba en la tarjetita te voy a dejar el link de la lista de reproducción de los postres sin horno que he preparado en mi canal, o también te dejo el link aquí abajo en la cajita de información de este video. Por favor, si te gustó esta receta, regálame un like, déjame tu comentario que yo siempre lo respondo y por favor comparte este video en tus redes sociales. Con esto me ayudas a que mis videos lleguen a mucha más gente y yo te lo voy a agradecer muchísimo. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado esta receta y hayan disfrutado mucho de este video. Muchísimas gracias por estar en un video más conmigo. Que Dios me los bendiga muchísimo y nos vemos en el próximo video. Bye.